En este tutorial lo que vamos a ver es cómo trasladar los objetos, así como cambiar algunas de sus dimensiones. Bien, en este tutorial vamos a practicar las traslaciones y los cambios de tamaño de algunas piezas. Y bueno, para empezar vamos a diseñar parte de unos aros olímpicos y terminaréis vosotros el diseño. Bien, empezamos entonces. Vamos a utilizar el banco de trabajo Part. Yo ya abrí un archivo nuevo y voy a utilizar la herramienta tubo. Bien, entonces se nos abre aquí en el panel de tareas, como veis, una serie de datos para cubrir. Entonces vamos a poner de radio exterior, vamos a ponerle un poquito más, vamos a ponerle 10, y de radio interno le vamos a poner mucho más, vamos a ponerle 9,50. Ahí está. Y vamos a disminuirle la altura. Bien, una vez que estamos aquí, ¿cómo hacemos para cambiar esas dimensiones? Pues hice simplemente doble clic en tubo y ya me encuentro en la barra en el panel de tareas, y aquí simplemente clicando aquí en esta bolita, ¿vale?, puedo disminuir lo que sería la altura. Voy a ponerle 1 milímetro, le doy a aceptar y ya tendría el primer aro. Simplemente me voy a ir a el banco de trabajo Part Design y seleccionando la pieza tubo, voy a darle aquí a clonar hacer un clon. Este body nuevo también le voy a crear un clon y ya tendría tres anillos de los aros olímpicos, ¿no? Entonces ahora de lo que se trata es de darle a cada uno un color le voy a dar a cada uno un color. Por ejemplo, a este le voy a poner el color, por ejemplo, rosa. Al siguiente le voy a poner el color amarillo, y al siguiente le voy a poner pues el color azul, por ejemplo, el azul. Bien. Entonces, pues ahora de lo que se trata es de mover estas piezas. Entonces selecciono la última pieza, la pieza de color azul, y en lo que sería datos me voy a placement o posición y simplemente hago clic aquí en esta esquinita, hago clic en los puntos suspensivos y aquí me permite, como veis, en las tareas permite modificar la ubicación. Entonces lo que voy a hacer es trasladar en el eje de las X. Entonces vais a ver el eje de las X, este de aquí rojo. Entonces le voy a dar veis un poquito de movimiento para que vayáis viendo cómo se me mueve. Y como veis es muy fácil. Ya he trasladado pues 14 milímetros hacia la derecha el aro olímpico. Voy a dar un poquito para atrás, ahí. Bien, ahora voy a seleccionar el anterior anillo y le voy a dar un poquito más. Bueno, como es un clon, perdón, es que no cerré, tenéis que perdonar, porque no cerré la barra de tareas de este anillo, por eso no me lo estaba cogiendo. Entonces le doy a OK. Una vez que cierro, entonces sí, ahora me cojo el segundo anillo y lo traslado. Entonces voy nuevamente a Placement, le doy aquí en la esquinita al punto suspensivos y voy a mover esta ahora en el eje de las X un poquito más que el anterior, y entonces me iría a lo que sería la siguiente posición, ¿no? Pero lo voy a poner aquí debajo para ya hacer el otro pase. Entonces simplemente me muevo en el eje de las X en negativo y me muevo en el eje de las Y en negativo, y aquí, como veis, ya podría situar el otro anillo. Entonces pues simplemente podéis ir haciendo y terminar lo que sería los anillos correspondientes. Aquí hay que cerrar nuevamente la barra de tareas para que queden efectivos los cambios, y tendríamos aquí pues ya 3 anillos de los que tiene los aros olímpicos. Entonces sería cuestión de terminar la práctica y de conseguir los anillos que faltan. Y pues me quedaría otra parte de la práctica, que sería pues cómo girar una pieza. Entonces me voy otra vez a banco de diseño Part, voy a crear aquí un toroide, voy a cambiar sus dimensiones. Entonces doble clic para cambiar sus dimensiones
Tengo un primer radio de 10 y un radio 2 de 2 milímetros, lo voy a reducir para hacer la pieza más delgada. Voy a poner 0,5, no me lo reconoce porque necesita que lo ponga con la herramienta coma y utilice el punto, entonces sería 0,5 con la coma. Y entonces ahora sí, pues tendríamos lo que sería un anillo. Bueno, el anillo en principio va a ser de 23 milímetros el diámetro exterior, es para un dedo bastante grueso. Entonces, bueno, le voy a introducir, como veis aquí ya pone 23, le podría dar esta bolita que tenemos aquí. Entonces, si le doy, puedo introducir el valor a mano, le doy a aceptar, limpio ese, ¿vale? Y lo aplico, le doy OK. Y entonces ya tendría el anillo que quería. Y ahora lo que voy a hacer es irme al banco de trabajo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es no voy a crear un clon, voy a volver a crear otro toroide, y lo que voy a hacer es el engarce. Entonces, bueno, voy a volver a cambiarle las dimensiones. Entonces aquí de radio 2 le voy a volver a poner 0,5, no utilicéis el punto porque os va a dar error, ¿vale? Le damos OK y hay que disminuirle el radio exterior. Entonces vuelvo a hacer doble clic y este radio de 10 es muy grande, vamos a ir disminuyéndolo. Yo creo que un poquito más, ahí, quizá un poquito más, no, un poquito menos. Bien, le doy a OK y ahora esto quiero trasladarlo hacia en el eje de las Y's y lo quiero girar en el eje de las X. Entonces simplemente donde pone Plasman le doy aquí un poquito a la derecha y ahora le doy a los puntos suspensivos, y entonces voy a ir primero moviéndolo en la dirección del eje de las Y's hasta que llegue a cruzarse con lo que sería el anillo en sí, y esto que es el engarce pues lo voy a girar en el eje de las X. Voy a girarlo 45 grados para que veáis un poco cómo se gira. Aquí, perdón, tengo que darle para atrás, un segundito, vale, ahí vuelvo a darle y aquí en el eje de las X le voy a dar a 45, ahí está, y lo voy a aplicar para que veáis cómo se aplica. No me dejó milímetros, no. Ay, perdón, ahí me equivoqué, aquí es 0 milímetros, es que las rotaciones no son ahí, lo estaba aplicando ahí, perdón. Vamos a ver, la rotación en el eje de las X es de 90 grados, entonces vamos a ir haciendo la rotación. Ahora mismo está en 24, le pongo 90 y ya tengo ahí el anillo, ¿no? Lo voy a seguir moviendo en el eje de las X hasta que, bueno, vamos a ver esto desde la perspectiva frontal y lateral. Bueno, ahí voy a empujar un poquito más hasta que llegue, esto es mucho, entonces vamos a poner 23,5 para que esté justo tocando al borde. Vamos a comprobar que lo tenemos bien, 23,5 se va muy fuera, 22,5 está perfecto. Lo aplico, le doy OK. Vale, y entonces voy a ir viendo si se está tocando, que casi se está tocando, ¿vale? Entonces lo que quería era eso. Después, bueno, en otra práctica veremos cómo se unen las piezas. Ahí, vale, perfecto. Y hasta aquí la práctica de hoy. Practica con los aros olímpicos, no te olvides. Espero que este tutorial te haya gustado. Dale un me gusta si es así. Y suscríbete para estar al tanto de otras noticias. Venga, nos vemos en el próximo tutorial.